en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, en esta nueva edición de Matices, este programa que busca establecer tertulias, debates, conversaciones y análisis profundos sobre la realidad nacional e internacional. Hoy no podríamos hablar de otra cosa que no sea del ambiente, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos hablar de los retos de Costa Rica en este punto. Precisamente ha sido uno de nuestros ejes en política exterior. Hay algunas personas dentro de Costa Rica que acusan que la política exterior no es congruente, o este eje de política exterior y la imagen que intentamos vender no es congruente con lo que pasa dentro de nuestro país, donde tenemos enormes desafíos en materia ambiental. Les recuerdo que estamos en 93.5 FM en vivo en cualquier parte de Costa Rica, estamos en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, estamos en redes sociales, @monumentalcr y en Twitter y en Facebook Noticias Monumental. Gracias a Stuart Marín, que como todos los días nos está reportando sintonía ya, esperando a ver el tema de hoy en Matices. Y les recuerdo que nos pueden observar esta noche en diferido en Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30. Este es el último Matices de la semana, porque mañana juega la selección nacional y entonces tuvimos que reubicar un poco de horarios y mañana no hay programa de Matices, así es que con este cerramos la semana. Como siempre vamos a empezar Matices con un boceto, es un estado de situación. En el caso de hoy nos lo hace el periodista especializado en este tema, nos lo hace nuestra productora Isel Martínez, hablando precisamente de la situación de ambiente. El de Esteban fue el que salió en el noticiero. Aquí en Matices es el producto de Isel Martínez, que nos cuenta en este boceto un estado de situación de lo que ocurre con el ambiente en nuestro país. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Más que una celebración, el Día Mundial del Ambiente es un llamado de atención para revertir o al menos detener las acciones que atentan contra nuestro hogar común, la Tierra. El 2013 fue el cuarto año más caluroso desde 1880, cuando se inició con el registro de las temperaturas. Es decir, que el calentamiento global continúa amenazando. El fenómeno ambiental se debe a la fuerte emisión de gases del efecto invernadero, situación de la que todos tenemos responsabilidad, debido al uso de las energías para el transporte, al producir desechos o por el consumo de electricidad. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, ¿cuál es la situación del país? Existen algunos datos positivos si tomamos en cuenta que en los últimos 30 años la cobertura boscosa aumentó en más de un 52%. Sin embargo, según el último informe del Estado de la Nación, Costa Rica tiene una creciente huella de carbono y de gran impacto, ya que desde hace varias décadas, cerca del 75% del consumo de energía provienen de derivados del petróleo. En relación al tema, el mismo informe del Estado de la Nación cita datos importantes. En los últimos 10 años, el país incrementó su deuda ecológica. De 3% en 2002, pasó al 11% en 2012. Entre 2002 y 2012, la huella ecológica por el uso forestal disminuyó un 15.3% y la huella de carbono creció un 43.2%. En cuanto al trabajo desde gobiernos locales, 52 municipalidades figuran en la categoría más baja en el cumplimiento de las normativas básicas de gestión ambiental. Estos indicadores traen retos importantes para el país y en Matices le mostramos sus tonos. Diferentes colores, diferentes visiones.
blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Regresamos ya a esta mesa de conversación de Matices, hablando de los retos de Costa Rica en el Día Mundial del Ambiente. Están con nosotros hoy Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, no, gracias a ustedes. Y también don Freddy Pacheco, ambientalista, pero además de ambientalista, analista desde hace muchísimos años de Noticia Monumental en temas ambientales. Don Freddy, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los dos. A mí, cuando se habla del Día Mundial del Medio Ambiente, a mí a veces me parece una doble moral mundial. Ahorita nos centramos en Costa Rica, pero quería hacer un marco general, porque a mí me parece de verdad que a veces hablamos mucho y hacemos muy poco, desde lo personal hasta lo universal. Don Freddy, ¿qué le parece a usted? Bueno, tiene toda la razón usted, porque además, qué difícil hablar de un Día Mundial incorporando supuestamente a todos los países del mundo en esa celebración. Sí. Cuando hay países que pasan hambre, cuando cada 8 segundos muere un niño por falta de agua, cuando hay tanta desigualdad en el planeta. Entonces pareciera que el Día Mundial se celebra en los países subdesarrollados y un poquito más camino al desarrollo, como dicen ahora, sí, y desarrollados, pero pensar que hay alguien en África subsahariana celebrando el Día Mundial del Ambiente es realmente un mito. Sobre todo cuando hay países que han obviado al propio, por ejemplo, el protocolo de Kioto, ¿verdad? Y que celebran el Día del Ambiente como la gran cosa. Bueno, aparte de eso también, porque los países que tienen organización grande y que tienen influencia a nivel mundial, que son los mayores contaminantes, los que más gases de efecto invernadero están emitiendo a la atmósfera, son los que no acogen las medidas internacionales. Y así vemos como China se acoge a país subdesarrollado y junto a Estados Unidos son los mayores emisores de CO2. Y Estados Unidos tampoco firma el protocolo de Kioto, aunque, hago esta paréntesis, muchos estados en Estados Unidos más bien lo cumplen más que otros países que sí lo han firmado. Sí, sí. No basta con firmarlo, sino también lo firman y no lo cumplen. Y cuidado si también en Costa Rica somos de esos. Leonardo, ¿vos qué te parece? La ONU en un reciente informe decía que no se puede echar marcha atrás, por ejemplo, el tema del calentamiento global, ni siquiera al grado de calentamiento que se había calculado, ¿verdad? Ya dice, no, ya no podemos echar atrás, ese es el grado de calentamiento que se va a registrar. ¿Qué te parece a vos en términos generales? Sí, el cambio climático ha sido una de las cosas que nos ha puesto de cara a esta separación absoluta que existe entre la visión de desarrollo e incluso entre el desarrollo humano y el ambiente, y además a la diferencia entre el amplio debate y discusión que hacemos sobre ambiente y el compromiso tan limitado a nivel mundial. Efectivamente, este último informe sobre cambio climático pone un concepto complicadísimo, que es ese concepto de punto de no retorno. Y en ese concepto uno puede ver que algunos países han sido no sé si es una virtud o un defecto, abiertamente cínicos en plantear: a nosotros no vamos a detener nuestros procesos de desarrollo para estar preocupándonos por ese asunto, y ha generado un mercado de culpas en el mundo, donde puede incluso llegar al descaro de decir, bueno, tal vez se puede negociar que otros reduzcan emisiones por nosotros, cual no tiene mucho sentido, porque por ejemplo Centroamérica, aunque llegara a cero sus emisiones, no va a cambiar el proceso mundial de cambio climático y de calentamiento. Entonces sí, digamos, estamos ante una situación de amplio debate y compromiso muy limitado, con un grado de cinismo muy importante, y cuando uno compara, digamos, los índices de desarrollo humano de los países con sus huellas ecológicas, se da cuenta de que lograr, digamos, casarse en desarrollo humano con mejores políticas ambientales con sostenibilidad no lo está logrando nadie. Los países, Europa, Asia, Estados Unidos, con altos índices de desarrollo humano, son también los que tienen las huellas ecológicas más complicadas, y tristemente los países que tienen huellas ecológicas más bajas son países con desarrollo humano muy bajo. Sí. No tiene que ver con mejores políticas tampoco, tiene que ver con falta de alimentar a la población, de darle electricidad, de darle agua, servicios básicos, y por supuesto eso implica también menos uso del territorio, pero también implica mucha pobreza y mucha exclusión. Sí, hace algunos días escuchaba a alguien decir que el calentamiento global era como el coco, ¿verdad? Que antes a todo el mundo lo asustaban con eso, pero ya el coco está aquí y ya llegó
y ya no es una amenaza, sino que estamos viviendo junto con él. A mí me impactó fuertemente una nota del diario El País del 13 de abril pasado sobre estas conclusiones, y me voy a permitir leer una parte. Empieza la nota diciendo: tenemos que despedirnos del sistema económico actual. Así de radical se mostró en Berlín el investigador Ottmar Edenhofer en la presentación del informe sobre cambio climático. Los representantes de 120 estados tuvieron que escuchar las conclusiones de unos científicos muy críticos con las decisiones políticas impulsadas hasta ahora, pero al menos se llevaron un mensaje esperanzador de que es posible evitar el desastre. Pero para ello habría que actuar con decisión y de forma urgente. Dice el grupo de trabajo que pese a todos los intentos de mitigar el calentamiento global, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero aumentan a un ritmo cada vez mayor. En la primera década del siglo XXI crecieron más rápidamente que los 3 decenios anteriores. Dice que el objetivo que se han marcado los científicos es que temperaturas no vayan más allá de 2 grados respecto al nivel de industrialización, pero lograrlo parece posible, pero muy difícil. Y termina diciendo esta nota que el informe también ha servido para que gobiernos como el alemán saquen pecho ante algunas de sus decisiones, porque los expertos apuntan a la creciente rentabilidad de algunas energías renovables como la solar o la eólica. Y aquí voy a otro punto que me parece un cinismo y una contradicción. En realidad nos empezamos a preocupar por la energía solar, por ejemplo, cuando subió de precio la energía producto de los combustibles. No fue porque nos preocupamos por el ambiente, es porque nos tocaba el bolsillo, Leonardo. Sí, en el 2010, cuando se alcanzó el primer, que creo que ya se superó, el primer nivel récord histórico de toda la historia de la humanidad en emisiones de CO2, me acuerdo que un mexicano del IPCC planteaba con muchísima claridad que solamente las épocas de crisis en determinados momentos habían logrado cambiar un poquito las tendencias de emisiones, pero que apenas estábamos en una situación de crecimiento económico, otra vez el tema ambiental desaparecía. Eso es así aquí consumimos menos petróleo solamente en épocas de crisis. Uno ve el gráfico de emisiones de este país, los huequitos son las crisis económicas, no momentos en los que cambia significativamente. Efectivamente la preocupación tiene incluso que ver con los costos, tiene que ver con otras cosas que no son el alto impacto ambiental, sobre todo porque la fortaleza de las empresas que en este mundo, digamos, impulsan y viven y mantienen gobiernos y mueven gran parte de la humanidad a través del petróleo, es gigantesca. Y ojo que una cosa que tiene que diferenciarnos del mundo, y no digo Costa Rica sino Centroamérica, y no lo está haciendo, y si me das chance te cito dos notas que leí hoy y que me pareció que tenían el mismo defecto no es la palabra, la misma tendencia. Centroamérica está en una zona del mundo donde no es la generadora, ¿verdad? Eso es pagar una factura ajena. En realidad la mayoría de regiones pobres del mundo están en esa situación. Centroamérica genera menos del 0.5% de las emisiones mundiales. Eso no quiere decir que no tenemos que reducir emisiones, ¿verdad? Por otras razones, por responsabilidad, por calidad del aire, por dependencia del petróleo, por muchas razones. Pero Centroamérica sí está puesta, donde el mismo IPCC ha dicho, en el mundo, en una de las zonas más vulnerables del planeta. Pero entonces la responsabilidad nuestra es diferente a la de los otros. Y en eso cito dos notas. Hoy leo el editorial de La Nación que plantea el diagnóstico, ¿verdad?, relacionado al cambio climático ya está afecta a población, afecta a territorio, pero al final cuando llega a las conclusiones a decir, bueno, entonces ¿qué debemos hacer? Menciona el tema de las emisiones y la reducción de emisiones, pero no menciona lo que es el verdadero problema de Centroamérica y de nosotros, que es que si no tenemos capacidad de transformar el proceso mundial de cambio climático, lo que tenemos que hacer es preparar nuestra población, nuestros ecosistemas, nuestra infraestructura para recibir el golpe. Es decir, el énfasis en trabajar cambio climático para nosotros no es tanto el de la reducción de emisiones, cosa que insisto hay que hacer, sino el de la reducción del riesgo de desastres, el del ordenamiento del territorio, el del manejo adecuado del agua, el de la dependencia energética del petróleo, el uso de fuentes limpias. Entonces, cuando tratamos de decir, bueno, cambio climático, tenemos ese problema, y pensamos en dónde, lo veo también en la entrevista al nuevo ministro de Ambiente en el seminario de universidad, ¿cuál es la pauta para ir? Y la respuesta es electricidad. Y ojo, en este país, por ejemplo, trabajar el tema eléctrico, las fuentes eléctricas es un porcentaje pequeño del problema que hay que trabajar, pero por ejemplo el 60% de nuestra energía es del sector transportes. Y si no nos menciona el sector transporte, no estamos hablando de una política de reducción de emisiones. Entonces, esto para decir que en el mundo hay responsabilidades diferenciadas y compartidas diferenciadas, como dicen ahora, ¿no?
que es precisamente si el problema es China, Estados Unidos, Europa es reducir emisiones gigantescamente. Centroamérica lo que tiene que hacer es la otra parte de la política de cambio climático, que es prepararse para el golpe. Esa adaptación es mejorar la capacidad de su población de no tener muertos cada vez que hay unas lluvias fuertes de noviembre, como en Calle Lajas, por ejemplo, entre otras cosas. A mí me llamó la atención también, no, solo que no recuerdo la nota donde la leí, pero la contaminación de los aviones me paró el pelo. Es un 3% de las emisiones del dióxido de carbono de la Unión Europea, por ejemplo, viene de los aviones. Y es el medio, digamos, aquí uno puede ver un avión despegar cada 10 minutos, ahí en el Santa María, o cada 15, en el momento de más salidas, pero uno aterriza en alguna gran ciudad del mundo y van 5 aviones para afuera y 5 aviones para adentro, Freddy. Bueno, pero el asunto es que no solamente los aviones, sino que es todo. O sea, la visión no puede ser más que pesimista. Usted nos leía una nota y nos hablaba de la necesidad de tomar medidas urgentes y efectivas. ¿Quién las está tomando? ¿A qué nivel, qué efecto están teniendo? Cuando seguimos hablando de que la temperatura del planeta va a seguir aumentando. Ni siquiera esos reportajes que vimos hoy en La Nación, porque en parte, y lo digo con franqueza, mucho parece parte de la campaña contra la ley de cocos. Plantea muchos cuestionamientos en la zona costera caribeña. No habla que es que ha aumentado el nivel del mar, por lo menos no dice eso, sino que lo que está hablando es que hay mayor energía en las olas por la mayor fuerza de los vientos, etcétera. Pero eso de los aviones, yo se lo comentaba a un exalumno mío que está trabajando bastante en cambio climático, conoce bastante de esto, y como él trabaja tanto en cambio climático con una ONG extranjera, tiene que estar viajando mucho, y le ponía yo en Facebook: cada vez que vos viajas estás emitiendo más CO2 que tal vez 10.000 aborígenes latinoamericanos. Sí. Y estás trabajando en cambio climático. Claro que él tiene que hacerlo, pero esa percepción de los aviones es clarísimo. Cuando se trata de buscar la carbono neutralidad en alguna institución, lo primero que hay que hacer es cuántos están viajando, cada cuánto están viajando, cuál es la frecuencia y la necesidad de esos viajes, porque parece paradójico, pero la misma participación de Costa Rica en las reuniones del cambio climático a nivel internacional, han ido delegaciones de 32 personas, más que toda la delegación de Costa Rica al Mundial de Brasil. Y ahí no van 11 jugadores de primera división, más tiempo. Va un jugador de primera división y los demás forman grupos. Eso lo podemos ver permanentemente. Hay reuniones no solamente de cambio climático, del agua, de los famosos foros mundiales del agua, esos que organiza la Coca-Cola y la Global Water Partnership, de la que es presidente Maureen Ballesteros, por ejemplo. Reúne a miles de personas para discutir sobre el agua, miles, en cada lugar, ya sea en Estambul o ya sea en Marsella, para sacar qué conclusiones, quién puede llegar a discutir con otros miles de todos los países alguna resolución que tenga que ver con el agua, por supuesto que es fundamental para el mundo actual. Es una resolución que ya la lleva redactada la gente que organiza los eventos. Entonces, ¿no será que tenemos en doble discurso también en Costa Rica y en el resto del mundo? Yo soy absolutamente pesimista de lo que está pasando, porque no se está cumpliendo. Las perspectivas son bastante indefinidas. Se habla en el papel de lo que tenemos que hacer, y por todo lado vemos una gran cantidad de diagnósticos amplísimos, pero resultados no se dan, ni en el mundo ni en Costa Rica. Y si siguen emitiendo CO2 en cantidades tan grandes, por ejemplo China, que afecta hasta lugares locales. Hace poco leía como una ciudad china altamente industrializada que emite mucho CO2, el promedio de vida es como 50 años. No toda la China, por supuesto, que es inmensa, pero en esos lugares específicos, entonces ya quieren tratar esos lugares específicos como tales. Pero, y en Costa Rica, y en Centroamérica, y además, sumemos algo importante, no podemos dejarlo de lado: la gran cantidad de dinero que se invierte mundialmente para desmentir los efectos del cambio climático.
Y estamos hablando de científicos altamente calificados, formando grupos de cientos a niveles de Europa fundamentalmente, para negar, solamente para negar los efectos del cambio climático, porque tampoco podemos tomar decisiones en base a periodos muy cortos de tiempo. Ya son casi tiempos geológicos que hay que tomar en cuenta. No podemos decir, este año es el más caliente, no, hay que ver periodos más largos, pero eso no significa que no estemos viviendo ya los efectos, por lo menos el inicio de los efectos de un cambio climático, que a nivel local a veces es mucho más perceptible que a nivel planetario. Ya para entrar en Costa Rica, estaba leyendo una nota de la agencia EFE que publicó hoy, que dice: pequeñas islas son las primeras víctimas de un cambio climático que no han provocado, que es de la ironía que nos hablaba Leonardo. Y dice: Barbados y el restante medio centenar de pequeños estados insulares en desarrollo que hay en el mundo sufren ya los efectos de un cambio climático del que prácticamente no son responsables, según lo advirtió la ONU en la ceremonia oficial del Día Mundial del Medio Ambiente. La subida del nivel del mar relacionado con el cambio climático ya está afectando a estos pequeños estados insulares, que precisamente son los menos responsables del cambio climático. Esto lo dijo el primer ministro de Barbados, que encabezó en la capital, en Bridgetown, la ceremonia del día, ya que Barbados fue elegido como país anfitrión, como ejemplo del grupo de los estados insulares en desarrollo que está pidiendo urgentemente tomar medidas, porque son los primeros afectados. Caigamos en Costa Rica, y intentar pedirle a Leonardo que si nos hace también un estado de situación, porque cuando uno llega a otro país se siente súper orgulloso, ¿verdad? Entonces dice, no, en mi país cuidamos la naturaleza enormemente, y el agua también, ahí siempre hay agua. Yo tengo un primo que vive en México y que me decía que últimamente ha tenido que recoger agua de lluvia para lavar la ropa, por ejemplo, porque simplemente no les alcanza el agua. Y me dice, es que ya en Costa Rica cuidan tanto el agua. Bueno, esto me parece además un mito de los mitos que votó el Estado de la Nación el año pasado en general, en términos políticos también, me parecen mitos que hay que ir derribando. Entonces, Leonardo, si me ayudas a hacer un balance de cómo está en este instante Costa Rica en temas ambientales. Bueno, tratando de resumir, ¿verdad? Voy a empezar con el mito. Vamos. Efectivamente, creer que tenemos áreas protegidas y bosque y vemos verde no es sinónimo de que somos un país ambientalmente sostenible, de que tenemos una buena política ambiental o patrones de uso de los recursos sostenibles. Y en eso Costa Rica tiene una paradoja entre esa tensión de su imagen y sus logros en una agenda del ambiente, que es la conservación, y lo que tiene que ver con el uso de los recursos naturales. Voy a empezar pensando bien o hablando bien, diciendo, no todo en la imagen de Costa Rica es gratis, en el sentido de que el país a tiempo, en algunas decisiones tempranas, cuando la lógica de entender el ambiente era un poco esa, de conservar territorio y ecosistemas, sí, hizo bien algunas cosas que le han permitido tener alguna base sólida en términos de conservación, que es uno de los 14 países del mundo que tiene más área protegida en su parte continental. Es el único país en Centroamérica que ha logrado recuperar cobertura forestal, aunque ahora se están cuestionando los datos de cuánto es realmente con nuevos estudios, pero digamos que en Centroamérica, una región que pierde bosque a un ritmo más acelerado que el promedio mundial y que el promedio latinoamericano, Costa Rica recupera en comparación por lo menos a los años 70, 80. Es decir, en esa agenda Costa Rica tiene logros sostenibles, ¿no? Digamos, mal cuidados, con una institucionalidad muy débil, sí. No sabemos nada de la calidad de los ecosistemas o de la biodiversidad, no la monitoreamos también, pero digamos, hay una base sólida, pero lo que hacemos con la mano en eso, lo borramos con el codo en lo demás. Y es que la paradoja está en que desde los años 90 nos explotó en la cara entender que la gestión ambiental de un país o que la sostenibilidad tenía que ver con lo que hacíamos en todo el territorio, y que no eran esas cercas donde creíamos que iban a estar los animalitos y los ecosistemas cuidados, no. Tiene que ver con el uso de la tierra, con el uso de la energía, con el uso del agua, con el cuidado, con la contaminación del aire, con el transporte, con los asentamientos humanos, con la agricultura, la producción en todas sus formas. Es decir, esa agenda verde que queríamos tener, en realidad, cuando empezamos a ver el balance ambiental del país, nos dimos cuenta que somos un país insostenible. ¿Cómo lo probamos? Los indicadores y los índices que intenten comprobar el comportamiento de un país son todos cuestionables, ¿verdad? Metodológicamente y todo.
pero sí permiten políticamente identificar cosas, y para mí la huella ecológica tiene ese valor. Costa Rica es un país que, si uno mide su huella ecológica, es decir, comparando su uso con la disponibilidad del territorio, es un país en deuda, es un país que usa más de lo que aguanta el territorio, y aunque eso uno le pueda ver diversos matices metodológicos, lo cierto es que nosotros somos un país en que el uso del agua, el uso de la energía, la forma en que usamos desordenadamente el suelo, nunca ha tenido el criterio de la sostenibilidad metido de una manera sólida, digamos. Entonces, ahí está la paradoja. Somos un país que tiene verde, sí, que tiene logros en conservación, pero con patrones con una huella ecológica negativa. Y además eso de tener esos patrones nos sucede en un contexto muy complicado, y es que cada vez más la disputa por el uso de los recursos y de la tierra es más compleja. Siempre hemos peleado por la tierra en el mundo y en Costa Rica, pero hoy en día uno empieza, sobre todo por lo finito del territorio, porque la población crece, a encontrar mayores conflictos que tienen que ver con una frontera entre la producción y la protección. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los casos de Cruzitas? ¿Qué son los casos de Sardinal? O estos conflictos son momentos en los cuales hay una tensión entre la producción, el uso económico o la protección. ¿Cuál es el problema? No en todos los casos la resolución tiene que ser la misma. El país necesita comer, producir y necesita proteger, pero el país no tiene el instrumento para resolverlo. ¿Quién y cómo decide, digamos, si vale la pena hacer minería o no en un país que el 98% del territorio con potencial minero está en áreas protegidas o bosques? Bueno, es una decisión país que no tiene instrumentos, sale de un escritorio, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos con patrones negativos de uso de los recursos, mayores disputas por el uso, sin un instrumento para resolver, y con un Estado que en esta materia es muy curioso. Nosotros hemos analizado 20 años de conflictos ambientales, y en la mayoría de los casos uno se imaginaba, sobre todo en el pasado, al Estado como el que mediaba entre un empresario, un industrial, un agrícola que se jalaba una torta y contaminaba una cosa y cortaba, y la comunidad que reaccionaba, se hacía un conflicto y el Estado era el mediador. Hoy no, hoy el Estado es el generador de conflictos. La mayoría de las acciones colectivas en materia ambiental es contra el Estado, contra lo que hizo o lo que dejó de hacer, contra el decreto que publicó, contra la ley que se aprobó, se cambió o no se aprobó, contra la omisión en ir a cuidar el ambiente. Entonces tenemos en esa disputa sin instrumentos un Estado que más bien parece parte del problema, y en un contexto muy general, digamos, en que este tema, teniendo patrones insostenibles, teniendo cosas que lo impulsan, que las podemos desglosar más adelante, por ejemplo, el tema energético en este país es la principal explicación del que crezca la huella, eso lo podemos hablar ahora, pero digamos, en ese contexto y con este Estado, la prioridad política del tema es nula, y uno lo puede ver ahora en la reciente elección, incluso aunque había actores políticos partidarios relativamente nuevos y relativamente más sólidos en su parte ambiental, en la gente no es, digamos, no solamente en los partidos o en el Estado, sino en la gente, no es un tema de prioridad política. Eso hay que decirlo con mucha tristeza. No es, si uno ve el proceso electoral como un mercado, digamos, realmente no es de lo que la gente demanda. La gente demanda empleo, demanda seguridad, pero poco demanda el tema, a pesar de que es un tema que moviliza. Entonces, a grandes rasgos, creo, es un país con patrones de uso insostenible de los recursos naturales, arraigado en su imagen por sus logros en conservación, digamos, que tiene bastantes descuidados, pero con muy poca visión de una gestión ambiental integrada, digamos, en su conjunto. Me llamó la atención lo de los conflictos y lo del papel del Estado, porque uno ahora en los conflictos estatales o ambientales, más bien jurídicos, siempre ve, por ejemplo, a la Procuraduría del lado de los acusados, ¿verdad? En el caso Cruzitas fue claramente la Procuraduría quien una y otra vez apelaba en contra de los ambientalistas, que finalmente ganaron el proceso. Dos de los mitos que echa abajo el informe del Estado de la Nación de 2013, uno que lo habló Leonardo, pero no dio el dato en particular, es que en 2012 cada costarricense usó 11% más, que es lo que se llama huella ecológica, más de los recursos que el territorio puede proveerle.
Entonces dice el informe, el problema entonces no es que los esfuerzos por crear áreas protegidas hayan sido ineficientes, sino que la conservación por sí sola no garantiza la sostenibilidad ambiental, que era lo que decía Leonardo al inicio. En cuanto a energía limpia, es que Costa Rica tiene una huella de carbono creciente y de alto impacto, debido a que desde hace varias décadas su consumo de energía depende mayoritariamente de derivados del petróleo. Y aquí es una cifra impresionante, 75%. La mayor parte de este consumo corresponde al transporte, que hace muchos años no muestra cambios sustantivos, don Freddy. Yo quisiera devolver un poquito algo que señaló Leonardo, porque yo soy de los que creo que Costa Rica no ha planificado su desarrollo y ni siquiera lo ha planificado para la conservación. Aquí hablamos de una recuperación de bosques, pero de lo que tenemos que acordarnos era de que por 15 años por lo menos, del 70 al 85 por allá, tuvimos la tasa de deforestación más alta del mundo. Era el primer país deforestador del mundo. ¿Por qué? Muy vinculado a la explotación ganadera. ¿Para qué? Para exportar 50 millones de dólares en carne. Eso es la exportación ganadera. Y no solo 50 millones de dólares en carne, es que también hasta en ganado en pie. Del aeropuerto Juan Santamaría salían los aviones para Venezuela, por ejemplo, con vacas, con vaquillas. Una vez se cayó uno, saliendo del aeropuerto, se cayó uno. Olía como a carne asada, porque fue realmente fatal, al final de la pista, así estirado. Pero ¿qué pasó entonces? Después disminuyó, por cuestiones de mercado internacional, la exportación de carne, y quedaron un montón de terrenos, por lo menos unas 700.000 hectáreas, se hablaba entonces, que antes estaban dedicadas a ganadería, recuperándose en un bosque o un tacotal. Pero nadie lo planificó. Y lo señalo porque nos podemos hacer la pregunta: ¿y qué pasaría hoy si de pronto la exportación de carne se vuelve a convertir en un producto importantísimo a nivel de mercado internacional? No veríamos muchas de esas tierras que actualmente están incluso con bonos forestales dedicadas nuevamente a la ganadería. ¿Quién les va a decir que no? Si tenemos sembrado un monocultivo como la piña, un área superior al Parque Nacional Corcovado, y hasta ahora que se está haciéndose un censo agropecuario, que yo creo que el anterior se hizo en el año 84, hasta ahora vamos a saber cuánto está sembrado de piña, porque nadie sabe. Solo se sabe que cada vez se aumenta más, a costa de un montón de terrenos que nadie ni los conoce, porque el país no tiene eso. Entonces, ¿cuál planificación? Entonces, hablando de los mitos, por ejemplo, el asunto del agua. Yo tuve la experiencia de estar en un curso internacional de ambiente en Israel, y por supuesto una de las cosas que uno más admira de los israelitas es el uso del agua, el uso, pero tremendamente exclusivo, para aprovechar lo máximo, el gota a gota. Y cuando regreso a una Costa Rica, y voy a plantear algo que he venido planteando a través de años y que nadie me hace caso, pero como soy necio, lo vuelvo a plantear. Una vez lo planteé, me acuerdo, un día del agua, en el programa con Amelia Rueda, y ahí estaba Ricardo Sancho, era el presidente ejecutivo de la IA, debe haber sido por ahí del año 87, no sé. Y el gobierno de don Oscar, el último, sí, él estaba ahí. ¿El último? Sí. Sí, como en 2007 fue. Sí, más bien como en 2007, sí. ¿Y qué es lo que sucede en Ojo de Agua? Ojo de Agua es un balneario donde el agua corre. El agua que surge del ojo, en Ojo de Agua, es el agua de las aguas más puras que puede uno imaginarse en Costa Rica. En este momento hay una gran crisis en Barba, con la municipalidad de Barba, por la mala administración, efectivamente mala administración del recurso hídrico ahí. Claro que se culpan ahora al cambio climático y a la sequía, pero ha habido mala administración, mala planificación o ausencia de planificación. Y resulta que la zona de recarga acuífera más importante del agua que brota en Ojo de Agua es Barba, es el acuífero Barba. Agua suficiente para abastecer a unas 130.000 personas, y es agua que se está botando constantemente.
porque son incapaces de hacer una cañería de 1 kilómetro entre Ojo de Agua y Puente Mulas para aprovecharla. Cuando León Cortés nos hizo una cañería desde aquí hasta Punta Arenas para aprovechar esa agua para el ferrocarril y para las comunidades. Ferrocarril de vapor, entonces, recordemos, necesitaba agua en el camino y eso sirvió. Pero entonces, ¿cómo estamos botando millones de litros diarios en un país que en este momento está sediento? ¿Y por qué no es cerrar Ojo de Agua? No quiero que se malinterprete o que alguien pueda malinterpretarlo. Es transformar las piscinas de Ojo de Agua y en un tipo de piscina como existen en todo el mundo, recreativas u olímpicas o de lo que sea. Se recircula el agua, se filtra, se clora y ahí las tenemos por varios años. Aquí hay gente que habla del turismo como que gasta mucha agua por las piscinas, como que si las piscinas de los hoteles fueran como las de Ojo de Agua. Sí, pero si no, no serían sostenibles. Cuando no, se llenan cada 5 o 6 años. Pero en Ojo de Agua estamos botándola cada segundo 250 litros. Entonces, ¿dónde está la gran preocupación? Y es que no es solamente Ojo de Agua, lo tenemos aquí enfrente, algo que se puede solucionar muy fácilmente. Guanacaste. ¿Acaso no estamos botando más agua todavía del Arenal después de que genere electricidad y termina pues en el río Tempisque con poco aprovechamiento de camino, existiendo proyectos diseñados hasta con su financiamiento para aprovechar el agua en Guanacaste, para dárselo a las comunidades, para dárselo a la agricultura, que es la que más gasta el agua, como un 78%, por lo menos ahí se habla. Las estadísticas fueron hechas para mentir, dice don Pepe. Pero entonces yo puedo dar esa cifra, otro puede dar otra, pero dependiendo pero se habla más o menos así. Un 78% del agua se va en agricultura y un porcentaje bajísimo en turismo. Pero ¿dónde está la preocupación del país realmente por atender esas cosas? Son mitos. ¿Qué estamos protegiendo? ¿De qué nos sirve tener suspendido en el tiempo un 25% de áreas protegidas, intocables como tienen que ser, hasta donde se pueda, si al mismo tiempo estamos derrochando agua, como ese ejemplo que estoy poniendo? Y hay muchos ejemplos más que demuestran que en Costa Rica, en al menos no es por casualidad, Leonardo y amigos, de que en la campaña electoral el tema ambiental no era un tema que elegía presidente. Después de que pasó, y hace poco salió, creo que hace un par de semanas, una encuesta, creo que hizo Sid Gallup, donde dice que es cada vez menor el interés de los costarricenses en el tema ambiental. Bueno, me aculpa porque ni siquiera fue tema de pregunta en los debates. Bueno, ahí me acuerdo que salió en el último debate televisivo una pregunta sobre agua, sobre la ley. Entonces, y cuando se ha planteado el tema del agua, se da cualquier respuesta. Me acuerdo que hubo mucho debate sobre el agua para el referendo del TLC. Ese sí fue un tema importante. Sí. Pero la respuesta que dio una vez don René Castro, me acuerdo, fue que Costa Rica podía resolver el problema hacendario exportando agua de los acuíferos del Paz, y hasta dio cifras. Esa es la mentalidad que priva en nuestro país. Entonces no es un asunto de que falta una ley, de que es una nueva ley que tiene, es un problema de conciencia, y eso es lo que menos tenemos. El mito más grande es que somos un país ambientalista. La gente se preocupa por ciertas cosas, pero hay mucha desinformación alrededor del tema. Sí, además solo nos preocupamos cuando nos toca el bolsillo. Creo que la electricidad es lo más claro. Yo empecé, nada más, Leonardo, yo empecé por ejemplo a comprar bombillos de los que ahorran electricidad cuando me subió el recibo, no porque pensé que iba a ayudar al ambiente con eso. Ese mito que lanzaste la pregunta, si me puedo atrever, me meto a responderle a lo de la energía. Efectivamente nosotros hemos dicho mucho que Costa Rica es un país de energía limpia, lo dice todo el mundo, ¿verdad? Con mucha facilidad, lo dicen incluso las autoridades que saben, pero lo dicen, y en eso tal vez es importante que la gente entienda la diferencia, porque para darle relevancia a lo que hacemos además de manera individual, Costa Rica no es un país de energía limpia, ¿verdad? 3/4 partes de la energía que usa este país es petróleo, el petróleo importado, que además es caro y tiene altos impactos ambientales, económicos, sociales, de todo tipo. Ese
Ese es nuestro verdadero gran uso de la energía. La electricidad es un pedazo de la energía que usamos, ¿verdad? Es un 23-24% de la energía que usamos. Y en la electricidad, pese a que estamos muy bien comparativamente, por ejemplo, con otros países de Centroamérica, porque la mayoría todavía proviene de lo que llamamos fuentes limpias, aunque eso también su uso tiene impacto ambiental, que es una cosa que a veces también como que no se dice, pero digamos que en ese pedazo, digamos, es donde el país está mejor. Pero ahí hay un hueco gigantesco. Estamos en niveles históricos de generación térmica, es decir, de usar petróleo también para electricidad, ¿verdad? Por primera vez están pasando 9-10% de la electricidad generada con petróleo, entonces eso también es un problema. Pero lo que quiero rescatar, y por qué el país no es un país de energía limpia, y sobre todo que hay que hacer, es que cuando usted le planteen que el país va a hacer una política energética para resolver el problema de su dependencia, de su uso energético, de sus emisiones, etcétera, y le habla de cambiar bombillos, cosa que hay que hacer, insisto, ¿verdad? Que no se me interprete nunca mal, estamos trabajando sobre un 1% del problema. Pero hay sectores que son los grandes consumidores de energía, por ejemplo, el 60% de toda la energía es transporte, donde no tocamos porque hay dos actores que nos tiemblan las piernas. Actores empresariales fuertes, bien parados, que no son fáciles de volcar, y nosotros mismos, que no somos fáciles de volcar, porque aquí fuimos hasta la sala cuarta cuando nos pusieron la restricción un día a la semana del carro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, también tiene que ver con los patrones individuales. Entonces, una política energética donde ustedes no le mencionan el transporte, se está saltando el verdadero problema. Solo el diésel, para que la gente entienda, solo el diésel es una fuente más grande usada de energía cada año que toda la electricidad de todo el país. El diésel es un 30% de la energía, ¿verdad? Y la electricidad no. Entonces, digamos, una política energética tiene que pasar por eso, y eso pasa por patrones de consumo individuales. Yo, me aculpa para devolverte, porque aquí todos sí, tenemos la pata hasta el fondo. Me aculpa. Yo vivo en Escazú, trabajo en Pavas. Me es imposible tomarme la hora y media, los 2 buses y la caminada que tengo que hacer para llegar al trabajo. Por supuesto que si hubiera alternativas de transporte público, y por eso insisto, cuando alguien le diga una política energética, le tiene que entrar por ahí, y soy usuario cotidiano de un vehículo para una persona, que realmente no es lo ideal, con falta de alternativas, pero digamos, eso tiene mucho que ver, y es muy curioso, porque hablando de los conflictos ambientales, uno ve las cosas sobre las que se protesta, uno ya se las puede imaginar, ya las conoce, las ve en la prensa, pero es muy interesante, y ahora lo estamos tratando de hacer para el próximo informe, ver las cosas por las que no se protesta, y son cosas de altísimo impacto ambiental. Por ejemplo, aguas residuales. Nadie protesta porque todas las aguas residuales de nuestras casas van para el río, nadie. Ni nadie protesta por el uso del sector transporte o por la contaminación generada por el sector transporte. No es un tema de movilización social, como si lo es, por ejemplo, cuando a un expresidente, me acuerdo, se le fue un chorro de no sé qué, en un ingenio, a un río, y una matanza de peces, una cosa horrible. Digamos, hay una reacción violenta, y por supuesto que tiene que haberla, pero digamos, eso a la par de las aguas residuales domésticas aquí en el área metropolitana, realmente es maní, como dicen, y no es un tema movilizador, ¿verdad? Sobre aguas residuales, yo quiero mencionar una cosa muy importante, porque hay un proyecto con un nombre muy bonito, el Plan de Mejoramiento Ambiental del área metropolitana, que es el que tiene que ver con la planta de tratamiento que están construyendo una empresa española en un tajo en la Bruca. Esa planta cuesta unos 50 millones de dólares, por lo menos es el plan original en el estudio de impacto ambiental, que yo lo estudié bastante bien. Y resulta que el proyecto es un proyecto con un préstamo de un banco japonés por unos 130 millones de dólares. Se aprobó iniciando la administración de Oscar Arias, y a ese se le sumaba otros 100 millones de dólares de la IA, que hemos ido pagando nosotros en las tarifas cada vez más altas. La gente, todo el mundo se ha dado cuenta aquí cuánto ha aumentado la tarifa del agua. Entonces, por un lado tenemos ese proyecto. Estamos a nivel de aguas residuales casi igual que Haití, en el quintil más bajo de América Latina. Es de los países que estamos realmente en una situación terrible. Se está mal el agua potable, donde se pierde como el 50% del agua que produce, entre comillas, de la IA, se pierde en fugas. Ahora en aguas residuales es muchísimo peor. Y la salvación es este proyecto. Se inicia
se aprueba el proyecto, el préstamo en la Asamblea Legislativa, iniciando la administración de don Oscar Arias. Y hace 2 años la Contraloría le tuvo que decir a la IA, ustedes no han ejecutado ni el 3% de ese proyecto. Y empieza con el final, por una planta de tratamiento para toda el área metropolitana, desde Tres Ríos hasta Escazú, a Cerrillo y otros lugares más. Hay que zanjear por lo menos 800 kilómetros para nuevas cañerías, porque están viejísimas, rotas, hay que reparar y hacer nuevas. No se está haciendo. Ve el panorama. Yo el panorama lo veo así: va a terminar la planta de tratamiento y no va a tener una gota de agua, porque además hay que construir un túnel de 2 kilómetros bajo circunvalación, de un diámetro de 3 metros, para llevar supuestamente todas las aguas recogidas de todos los lugares a un solo sitio. Ese proyecto lamentablemente va a ser un absoluto fracaso, y más bien un atraso más grande para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, un problema tan serio como el que plantea Leonardo no se le vislumbra una solución en este momento. Este es nuestro país. Bueno, y en el tema de transportes, a mí nunca se me olvida una frase que creo que usó don Freddy el año pasado con nosotros, sobre la restricción vehicular. Tiene razón Leonardo, fuimos a la sala cuarta como ciudadanos a interponer recursos de amparo, pero no solo eso, sino que la gente afectada por la restricción vehicular hace la vuelta más grande para no tocar la restricción vehicular. Entonces usted dice, bueno, es que la restricción vehicular no es para evitar empresas, la restricción vehicular es para disminuir la terminó contaminación. siendo eso, pero cuando la impulsó Carlos Manuel Rodríguez, cuando era ministro de Ambiente, Sí. él habló que era para ahorrar energía. Y la estadística nos muestra que más bien ha venido un aumento del consumo de la gasolina. Sí, porque usted hace la vuelta más grande y gasta más gasolina. O tiene otro carro. Sí. La gente ha hecho bueno, eso. compra 2 carros. La flota vehicular, recordemos que aquí los vehículos privados consumen mucho más energía, emiten mucho más CO2 que la flota de autobuses. Y además estamos hablando de un país donde hay gente que realmente tiene, o sea, hay hogares que simplemente cambian el marido y la mujer de carro y digamos, y no dejan de entrar, ¿verdad? Porque además los carros se pusieron baratos. Aquí ingresaron Baratos y viejos. Sí, carros usados, baratos, que llegaron aquí, y entonces ahora es muy fácil ver en cualquier casita 2 vehículos parqueados enfrente. Entonces eso no está solucionando nada, y tampoco soluciona las presas. Por eso Porque- ya no hay casas sin cocheras. Bueno, es imposible. Sí, antes yo me acuerdo, uno veía casas sin cocheras, ¿verdad? Ahora no. Ahora en todo lado tiene que haber casas Y sin las cocheras. comunidades se diseñaban sin cocheras, es más, sin calles enfrente, con alamedas, como los Como Atillos. la sí. Pero ahora es imposible. Entonces no resuelve absolutamente nada. Seguimos gastando muchísimo dinero en importación de combustibles. Si no me equivoco, casi que lo que recibimos por turismo, más de 2.000 millones de dólares, lo vamos a estar gastando seguramente en combustible. La tarifa sigue subiendo. Hay opciones como los biocombustibles y ni siquiera se impulsan cuando hay buenas respuestas en eso, no solamente a nivel experimental, sino que podrían utilizarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo efectivamente como país? La pregunta a veces que nos hacemos es, ¿qué informe va a llevar Costa Rica a las próximas reuniones, a los foros mundiales de la ONU sobre ambiente? El mismo informe de papel que siempre hemos tenido, que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, que vamos a hacer carbono neutrales dentro de 6 años. ¿Cómo podíamos creer que ya hemos avanzado un 80% en eso, como nos dijo don René Castro, cuando sabemos que los mayores emisores de CO2 es precisamente la flota vehicular, y no se está haciendo absolutamente nada, y cada vez más bien se agrava más el problema? Don Freddy, usted hace unos meses estuvo aquí en un programa que hicimos sobre vehículos híbridos y eléctricos. Yo siempre le había echado la culpa que la gente no comprara vehículos híbridos o eléctricos al alto costo. Pero después de ese programa tuve que repensarlo un montón, porque después dije, bueno, por ejemplo, los taxis, ¿verdad? Que fue un tema del que hablamos. Hay taxis híbridos que cuestan exactamente igual que los taxis corrientes y que tienen un 0% de intereses en financiamiento. El plan se tiró hace 2 años, y me acuerdo porque hicimos una conferencia de prensa en abril. El primer señor que compró un taxi híbrido, entonces usted dice, bueno, entonces ¿era problema de los incentivos fiscales o era problema de la cultura ciudadana? Ahí hay un asunto
como de 3 vías, porque esto, por ejemplo, de políticas que restrinjan, que a mí me parece muy bien, la idea de que exista la posibilidad de que un Estado le diga, bueno, usted tiene que tomar esta medida y restringirse en aras de ciertas cosas, me parece bien, pero efectivamente todos los expertos lo han dicho, el problema es el paso entre el transporte privado y el transporte público, y en eso las alternativas de transporte público tienen que ser objeto de una política muy seria, muy grande y muy complicada, porque la gente le tiene pánico también cada vez que se trata de la posibilidad de cambiar cosas en los autobuseros. Ustedes han visto la reacción impresionante que hay, son actores muy poderosos a los que pareciera existir mucho temor. Las rutas de este país están mal planificadas. Vean lo que costó con la sola idea de un tipo de bus intersectorial, cuántos años pasó varada ahí también, y qué decir de otras cosas que impliquen más infraestructura. Entonces las alternativas son pocas, pero está el paso doble. Estamos en un país complicado, pues un país que tiene muchos carros y mucha posibilidad financiera de tener carros. La gente puede tener carros, no toda la gente, pues estamos hablando de un carro por cada 4 personas, lo cual es bastante alto, y además tenemos a la mitad de la gente en este pedacito de tierra que estamos del área metropolitana, 2 millones de personas. Entonces imaginémonos lo que eso significa en términos del uso, pero ahí efectivamente tiene que haber, primero hay cuestión de incentivos fiscales, pero también hay cuestión de, digamos, la gente que invierte en 2, 3 carros usados de mediano consumo para su hogar no va a invertir también en otra cosa, y no es estimulada para hacerlo. Y además la gente, digamos, a mí me hizo muchísima gracia cuando vino Al Gore, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, que Al Gore andaba en un Prius, creo, un carro híbrido, custodiado por 2 camionetas gigantescas 4x4 de guardaespaldas, ¿verdad? Era sumamente gracioso y venía a hablarnos de todo lo que había que hacer con la energía y todo eso. Yo creo que la gente no le ve la relevancia, o sea, que la gente no, y eso, insisto, también me culpa y todo, o sea, como que cuesta mucho cuando uno dice, entre las alternativas que tengo y lo que puedo, voy por lo que puedo, y como que el tema de la relevancia de un cambio como ese en materia de transporte no está en discusión, porque en el mundo sucede realmente. Uno no necesita tener un carro en ciudades del mundo que tienen un transporte pero no será que en Costa Rica efectivamente lo mismo, falta planificación. Es que veámoslo claramente, por ejemplo, una propuesta que salió de la Municipalidad de San José, primero, no debe haber salido de ahí. Ahora ya no estamos en campaña electoral y podemos hablar de Johnny Araya. El tranvía. Yo me preocupé por conocer la propuesta. Era un tranvía que salía de Pavas, no de Lomas, sino mucho más para acá. Del centro de Pavas. Digamos. Casi del centro de Pavas. Y que llegaba hasta la estación del Atlántico, allá en la California. El tranvía tenía que tener, por supuesto, 2 vías, ¿sí? 2 líneas. Sí. ¿Sí? Una ida y una vuelta. Y otro espacio también, otro carril para andenes. Entonces son 3 vías, o 3 carriles, desde Pavas a la California. Vea la ruta. A lo largo de la calle de Pavas, llegar a la Sabana, daba la vuelta por el Lice, por el bulevar, digamos, del Lice, cogía el Paseo Colón, después daba la vuelta en San Juan de Dios, seguía por la avenida Segunda, aunque originalmente también plantearon que siguiera por la avenida Central, por el bulevar, llegaba hasta el Teatro Nacional, y como de ahí las calles son más angostas, no coger solamente una calle, sino 2 hacia el norte para entroncar con la avenida de los Damas y hasta llegar a la estación, excluyendo de ese trayecto todos los vehículos, públicos y privados, porque imposible que fueran a estar juntos. Pues chocaría cada minuto como ahora. Y además, y al sacarlos de ahí, con 51 intersecciones a lo largo, donde el tranvía no va haciendo semáforos cada 100 metros. Entonces, ¿a quién le correspondería cómo pasarían atravesando uno frente al otro? Un proyecto de 250 millones de dólares que lo construye el Estado por un préstamo y después se daba en concesión para la operación. Una chambonada, así yo lo califiqué yo en ese momento, pero fue tomado. El señor Carabaguilla hablaba de él también como parte de los proyectos hacia el futuro, y está en programa de gobierno, y hace poco vimos unas
declaraciones por lo menos todavía, don Johnny Araya diciendo, es de los proyectos que hay que ejecutar en el país, sin estudio de impacto vial. Ahí yo no sé si puedo, perdón, como volver a ver el bosque un toquecito en algo que fue con lo que empezó usted a decir, y es que realmente lo que es evidente, tanto en términos de transporte, en términos de cuidado de las fuentes de agua, en términos de contaminación, en términos hasta de calidad de vida, en términos de riesgo de desastre, es que este país ha crecido sin absolutamente ninguna planificación de su territorio. Y eso es una cosa que desde los años 60 la hemos hablado, ¿verdad? Creamos una ley que obligaba, por ejemplo, a los cantones a tener un plan regulador. Estamos hablando del año 68, 69, la ley de planificación urbana, que el plan regulador es un instrumento con sus críticas o no, pero estoy diciendo, hace muchas décadas ya pensamos que había que pensar en ordenar el territorio y no hemos hecho nada al respecto. Vea el área metropolitana, la discusión que hemos tenido ahora 12, 15 años en cómo ordenar o no ordenar, y ya crecimos sin que eso sucediera, y en eso sucedió que tapamos las principales zonas de recarga acuífera de este país, ¿verdad? Aquí las llenamos de cemento, estamos encima de ellas, que generamos zonas de riesgo de desastre importantísimas y con conocimiento de que son zonas de riesgo. Yo insisto, cuando a mí una autoridad sale diciendo que la naturaleza fue muy inclemente con nosotros y pobrecitos, los muertos de Calle Laja, no, eso no es la naturaleza. El riesgo es una construcción social. El riesgo es de la lluvia fuerte en noviembre sumada a una población expuesta y vulnerable. Es una construcción social. Esos muertos realmente son muertos nuestros, son muertos de la falta de planificación y de acción. Entonces, nosotros hemos dicho, yo no sé si es una afirmación acertada o no, pero la hemos dicho con mucho interés y con mucho, por lo menos con ganas de empujarlo, que la principal deuda ambiental del país es el ordenamiento del territorio. Porque si uno se obligara a pensar en ordenar el territorio, se obliga a cosas muy positivas. Uno, saber qué es lo que tiene. Nosotros no sabemos qué tenemos en aguas residuales, por ejemplo. Aguas subterráneas. No sabemos, damos permisos sin saber qué tenemos. No sabemos cuáles son las zonas de riesgo, no sabemos cuáles son las mejores zonas de cultivo agrícola. Entonces, primero, uno se obliga, en teoría, a informarse. En este territorio podemos pensar un modelo de desarrollo local basado en esta disponibilidad de los recursos, en esta población, en estas características. Dos, si lo hace bien, lo debería hacer de forma participativa. Lo que dijo la Cumbre del Río ya desde el 92, viejísimo, el principio de 10, la única manera de manejar recursos naturales es con la participación de todos los actores sociales, si no, no. Entonces, digamos, uno se obliga, si quiere ordenar territorio, a saber qué es lo que tenemos en este cuarto, cuántas sillas, cuántas personas, dónde estamos seguros, dónde hay recursos que hay que cuidar, que hay que proteger, qué podemos usar. Lo vamos a discutir entre todos y vamos a poner un instrumento. Entonces, cuando llega el conflicto por pelearnos por esta silla, sabemos cuál es el instrumento con el cual decidimos, y entonces esa decisión va a ser una decisión informada, participativa, con diálogo político, que es lo que no tenemos. No nos hemos sentado a pensar hace mucho, o no sé si nunca, dónde queremos estar en materia de uso de nuestro suelo, de este territorio donde estamos parados, a 10, 15, 20 años, y sobre la marcha vamos creciendo de una manera muy insostenible y muy desordenada. Yo por eso quería recuperar eso. Parte de esto, el tema vial, el tema del transporte, el tema del cuidado de las fuentes de agua, el tema agrícola, tiene mucho que ver con que somos un país que no ha decidido cómo se va a plantar sobre la tierra. Lo que pasa es que cuando se habla de ordenamiento del territorio, la gente lo ve como algo muy teórico. Veámoslo con la práctica. Y es que el país es nuevo en el tema ambiental. Sí, la Ley Orgánica del Ambiente, si no me equivoco, está cumpliendo apenas 18 años. Apenas su mayoría de edad. La CETENA, que es la columna vertebral, ha venido transformándose, pero a un punto donde se le ha dejado de lado. Actualmente la CETENA lo que tiene es un presupuesto de $3 millones anuales. Una sola expropiación que se hizo en Playa Grande el año pasado costó $6 millones por un lote de 100 metros de frente. El doble del presupuesto de la CETENA, y hay como 10 expropiaciones más esperando ahí, por lo menos a niveles iguales. No hemos planificado eso, pero además, ordenamiento territorial. Escuchaba en una emisora colega de la Universidad de Costa Rica hace un par de días a un señor de una organización, de una asociación de alcaldes e intendentes, quejándose de que por qué la gente acude a la sala cuarta a detener proyectos que siente que los afecta ambientalmente. Y la queja era por las plantas de asfalto.
nosotros tenemos plantas de asfalto altamente contaminantes que producen tolueno, formaldehído, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles, un montón de tóxicos realmente grandes en medio de las comunidades, como en Colima de Tibás. Entonces la gente llegó a un momento donde dice, no podemos estar viviendo con esos cancerígenos aquí a la par. No fue que la planta se instaló después, que simplemente se instaló en cualquier momento. ¿Será que el país no tiene lugares donde instalarlas? Pero bueno, ya se presentó una acción en sala constitucional, parece que se detuvo la producción del asfalto, que es importante por supuesto el asfalto, pero no tiene que estar en medio de una comunidad. O veamos otro caso de ordenamiento en pleno siglo XXI, un incinerador de basura en San Ramón. Los incineradores de basura, si es como les están describiendo, producen dioxinas, producen furanos, son compuestos altamente tóxicos, mutagénicos, abortivos, cancerígenos, con problemas muy serios. Y se está pretendiendo instalar un incinerador de basura en medio de una comunidad como la de San Ramón para recoger basura de muchos lugares y llevarla ahí a incinerar. Es que no estamos entonces en el 2014, es que no estamos hablando que este país cuida el ambiente, es que no estamos hablando de que hay un principio constitucional en el artículo 50, un párrafo que dice tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Parece que no, porque son las mismas autoridades, en este caso locales, las que impulsan proyectos de ese tipo, y eso de los incineradores no es uno, eso está apoyado por la Federación de Municipalidades en varios cantones, y fue un tema que está incluido en programas de gobierno de la última elección. Entonces, hablamos de ordenamiento territorial, es cierto, hay que hacer planes reguladores, se dice. Casi no hay planes reguladores. Una sola persona presentó como 40 y pico planes reguladores a la CEFENA. 35 fueron archivados por deficiencias, porque hasta eso, yo trabajo en el campo ambiental, tenemos deficiencias de recursos humanos, incluyéndome. No existe suficiente gente para decir, vamos a hacer esto y manejar esto acá. Y entonces un grupo pequeño de personas se encarga de hacer los planes reguladores, mal hechos. Entonces, el esfuerzo de las municipalidades por hacerlos, que no sé si los pagaron ellas o quiénes los pagaron, cae por una mala ejecución del proyecto. Pero entonces, ¿dónde queda ordenamiento territorial? Cuando empezó el gobierno anterior, mi amigo Alfio Piva se encargó de la parte ambiental, empezando en la parte ambiental de Alfio Piva. Lo conozco muy bien a don Alfio, fue compañero de la universidad por muchos años, y él venía del INVIO. Y dijo, prioridad 1, ordenamiento territorial. Terminaron los 4 años y no hemos avanzado absolutamente nada. Porque recordemos el gran debate entre ProGAM, POTGAM y un montón de GAM, que a nada nos llevaron, se gastaron millones de dólares, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y actualmente no tenemos absolutamente nada tampoco. Entonces no estamos avanzando, estamos retrocediendo en Costa Rica, aunque pretendamos presentar un país que es un país ambientalista, muy preocupado por el ambiente y por el ordenamiento territorial y la protección de las áreas de conservación, etcétera, etcétera. Si cogemos los casos puntuales, es que cualquiera que cojamos, áreas de conservación, SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es cuestión de irse a cualquier parque nacional, que no sea Paz ni Manuel Antonio, que reciben por supuesto Manuel Antonio como 250,000 turistas. Vayámonos a cualquier otro parque nacional, hablemos con el guardaparque, con el director del parque, para que nos demos cuenta de la terrible situación que están pasando. Porque uno de los ministerios con menos financiamiento en Costa Rica es el MINAE. Y juegan con él. Y juegan con él. Le agregan agua a veces, le quitan el agua, le agregan telecomunicaciones, se la quitan. A veces no sabemos si llaman MINAE, MINAET, MINAETA, lo vuelven a... Mina. Lo que sea. Sí. De hecho, bueno, vamos a ir a una pausa, pero un día de estos había puesto este ejemplo y me vino a la mente ahora que estaba hablando Leonardo y don Freddy. Yo a principio, en el 2000, cuando iba saliendo de la U, era muy fiebre de un juego,
de un juego en computadora que se llamaba SimCity, donde uno organizaba la ciudad y uno decía, esta es mi área residencial, esta es mi área comercial, esta es mi área industrial, tenías que hacer tuberías para ir a todo el mundo. Entonces decías play y ponías a correr el tiempo y se te iba llenando de gente, ¿verdad? A los 10 años ya te brincaba uno por algún riesgo social, se te reventaba un agua o te avisaba el juego. El agua no es suficiente para la gente. Yo cuando ya estaba muy cansado y decía que eso está un montón de problemas, le daba F2 y me apareció un juego nuevo limpio. Y a veces... La tonta es no tener el F2 aquí. Exactamente, a veces necesitamos un F2. Aquí por una parte, en Twitter tenemos mucha participación. Dice una cuenta que se llama Caos en el Agua: pasados presidentes de AIA fueron negligentes e incapaces de planear el futuro del agua, la crisis es inevitable. Dice, a falta de ordenamiento súmenle que la AIA no tiene plan maestro del agua. Dice Alan Fernández, si tuviéramos un transporte público eficiente, cómodo, rápido, puntual, se bajaría el uso de autos particulares. Marvin Schultz nos pregunta cuánto en porcentaje de nuestra cuenca hidrográfica cruza propiedades de extranjeros, agroindustria y otros que invierten en agua. Alan Fernández también dice, por falta de respeto a las leyes de tránsito. Alexis Hernández dice, ¿qué tal impulsar la bicicleta como medio de transporte? Yo viajo de Santana a San José a mi trabajo, sería buenísimo, pero creo que lo atropellan en la carretera a Caldera. Dice Adolfo JSCR, los biocombustibles no quitan espacio para alimentos, no es una pena usar alimentos para combustibles, son parte de los, dice Tucán, hasta el cansancio he dicho eso que dijo don Freddy de Ojo de Agua. Tatiana Blandón dice, Costa Rica nunca será un país verde, ya que somos altamente consumistas y le damos más valor a las cosas. Carolina Flores dice, no es tan simple como eso, hay mucho que hacer desde lo operativo institucional. Vamos a la pausa y regresamos para abrir un momento la línea telefónica. Yo quiero preguntarle, hoy lo preguntábamos en redes sociales, en pura mañana a las 5:30, increíblemente hubo muy poca reacción. Le preguntábamos a la gente, ¿qué hace usted por el medio ambiente? Y casi nadie respondió. Quiero preguntarle a nuestros oyentes qué hacen ustedes por el medio ambiente, si nos cuentan al regresar de esta pausa comercial. De la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Son las 3:14 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de los retos ambientales de Costa Rica hoy en el Día Mundial del Ambiente, que yo me resisto a decir que celebramos el Día Mundial del Ambiente. Recordamos el Día Mundial del Ambiente más allá de celebrarlo. Quiero abrir la línea telefónica 905-222-0000 y preguntarles a ustedes, amigos, qué hacen ustedes para ayudar al medio ambiente, porque hay una frase muy vieja que decía que el cambio empieza en uno, pero es que en realidad el cambio empieza en uno. Entonces 905-222-0000 para que nos cuenten qué hacen ustedes por el medio ambiente. Dice Alexis Hernández en Twitter, que fue el que nos propuso venirse en bicicleta de Santana, dice, aclaro que lo realizo por Calle Vieja, no por la pista porque es prohibido, pero sí es peligrosísimo, falta de cultura general.
Dice Tatiana Blandón que ella por el ambiente recicla y reduce, usa transporte público, baja consumo de agua y luz y compra productos verdes. Bueno, felicidades a Tatiana. Tenemos las primeras llamadas. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Alberto Gómez, de aquí de San Rafael de Heredia. Don Alberto, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Aquí en San Rafael de Heredia hay mucho lugar donde ir a caminar, ¿verdad? Aquí el ambiente es algo lindísimo. Entonces, yo cada vez que salgo a caminar con mi esposo llevamos una bolsa plástica de basura y ahí vamos recogiendo que botellas, que este, que el otro. Todo lo que sirva para reciclar lo llevamos al puesto que hay de reciclaje en la municipalidad aquí de San Rafael y eso mismo hacemos porque también vamos muy a menudo a la playa y entonces salimos a caminar en la playa, pero aquí hay un problema en Costa Rica, que es el que me importa. Hay gente que me ha visto y me dice, Alberto, ¿por qué te pones a hacer eso? Si vos recoges una y la gente tira 4. Entonces, yo no sé qué pasa con la gente, porque es un problema, y en conversaciones de amigos yo he oído lo mismo, madre, pero si cuando nosotros nos muramos, todavía va a sobrar el agua. Entonces nadie se preocupa por el hoy. Todo el mundo se preocupa por el hoy, pero nadie piensa en el futuro. Entonces estamos fregados. Y otra cosa, el deporte nacional de ahora, el cerrar vías, en todo lado. Un día estos ahí en la Universidad Nacional de Heredia, habían 20 malcriados muchachos, y cerraron esa calle ancha de Heredia y nos hicieron ir a dar una vuelta para poder salir a San Rafael. Don Alberto, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y no afloje aunque le digan que para qué hace eso. 3:16, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Jafet García. Jafet, gracias por llamar, adelante por favor. Bueno, y yo he concientizado con mi esposa el pues ayudar y pues igual, cada vez que tenemos la oportunidad, como el señor que llamó, pues salimos y recogemos basura y pues ayudamos un poquito, pero igual la gente sigue sin entender que esto se va a acabar y que en algún momento o ya nos está pasando factura. Gracias Jafet por compartir con nosotros esta tarde. 3:17, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, Marlon Jiménez, ¿cómo está? Gracias Marlon, ¿todo bien? Adelante por favor. Vea, ya uno sabe que tiene que ser obviamente no botar basura en la calle, pues el ahorro en consumo, ¿verdad?, de la parte energética, ¿verdad?, todo eso bien. Pero yo digo que ustedes, que son los que tienen también una gran fuerza, digamos, en lo que es los medios comunicativos, ¿verdad?, la información obvia, deberían de decirle a Recopen, vean que el ciudadano se le está exigiendo eso, y Recopen vende una porquería de combustibles que por Dios, eso no es ningún secreto. Entonces eso va a dañar más los motores. Al dañar más los motores van a haber más emisiones de gases contaminantes para destruir el medio ambiente. Entonces, más bien, a ver, yo le haría la pregunta a ustedes como periodistas, ¿por qué no se unen ustedes que tienen más fuerza y más voz y le exigen ya definitivamente, porque eso, aparte que es una corrupción al Recope, por ejemplo, que por qué ellos no contribuyen más bien con el medio ambiente para no destruirlo como lo están haciendo con el tipo de combustible que están brindándole a este país, por el monopolio? Gracias. Gracias Marlon por compartir con nosotros. Son las 3:18, vamos con la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? William Meneses de Estación. William, gracias por llamarnos. Nada más le ruego, le puede bajar un toquecito al radio para que no se le meta ahí retroalimentación y lo escuchamos. Ya lo bajé totalmente. Ahora sí, gracias, adelante. Estoy haciendo yo por el ambiente desde hace 15 años y tengo una empresa que se llama Desarrollo Samar Internacional y que se dedica a la construcción de módulos de base para combustibles, y estamos manejando una serie de normas de seguridad del ambiente, limpiando los tanques, recogiendo las grasas de las trampas de grasas, etcétera, etcétera. Pero a nivel personal, en mi casa yo todos los días me baño, pongo una tina de agua, una cubeta, y todo el agua con jabón la voy recogiendo y es la que utilizo para limpiar el inodoro. Eso lo hago todos los días, apago todas las luces, le enseño a mis hijos, a mis nietos, que tienen las luces que están apagadas siempre, casi ando en penumbra, porque la situación es muy seria y parece ser que nadie lo ha comprendido todavía. Gracias don William por compartir con nosotros, gracias a todas las personas que llamaron, disculpas a las que se nos quedaron en central telefónica, pero bueno, tenemos que ir a una pausa para regresar, para pedirle a don Freddy y a Leonardo que hagan una breve conclusión del tema de hoy. Son las 3:19, vamos a la pausa, regresamos con matices. Casos muy particulares, algunos de los que mencioné no los voy a repetir, que desarrollé, el caso de
del tratamiento de desechos sólidos, tratamiento de basura, que es crítico en el país. Somos rehenes de las empresas privadas que los recogen y que los entierran a veces. El agua es fundamental. Estamos con problemas muy serios que no se resuelven con una nueva ley. Es un asunto de atención al problema en general. Se habló durante el debate, por ejemplo, de Senara, y la nueva ley de recurso hídrico prácticamente destroza Senara, le quita todo lo que es aguas subterráneas y la pasa a un ente nuevo, sin estructura en el MINAE. Es decir, en general yo diría que es una planificación adecuada, es una función del Ministerio de Ambiente y Energía, pero que de ahí tiene que permear a las demás instituciones del Estado. No es un solo ministerio que tiene que hacerlo, sino que es función nacional gubernamental. Y tratar de avanzar para lograr por lo menos un mejor futuro, porque en este momento, como usted lo decía antes, no estamos celebrando el Día Mundial del Ambiente, estamos conmemorando la fecha, pero no celebrándola. Bueno, creo que ahora se llama MINAEM. Bueno, por eso se cambia el nombre. Creo que ahora se llama MINAEM, solo que no pueden cambiar el dominio de la página, entonces sigue llamándose MINAEM en internet. Leonardo. Bueno, cosas puntuales que se han dicho. Pensar en ordenar el territorio es una urgencia en el país. Trabajar el tema energético con una visión integrada. No podemos seguir pensando solo en electricidad, sino en el conjunto del tema energético y su sostenibilidad. En materia de agua, el tema de la protección del recurso y del uso sostenible es urgente porque realmente somos un país muy usuario. Pero hay dos cosas que son más generales y que es con las que quiero cerrar, porque ya en realidad el tema de las cosas puntuales que se pueden hacer se habla mucho y la gente ya pues las ha oído mucho, pero hay dos que me interesan. Información, yo que trabajo en el tema de información me interesa mucho. Este país en la Ley Orgánica del Ambiente 95 se obligó a crear un sistema de indicadores ambientales y a publicar anualmente un estado del ambiente, tarea que le da al Consejo Nacional, al Consejo Ambiental, que nunca se terminó de conformar en la ley orgánica. Tenemos ya casi 20 años, de incumplimiento de esa ley. Nosotros no sabemos cómo estamos. Cuando nosotros planteamos hacia dónde vamos con la carbono neutralidad, no sabemos. Nosotros establecemos la meta, pero no decimos quién la va a medir ni cómo. No establecimos un mecanismo de medición, un sistema. Entonces, este país tiene que empezar a pensar muy en serio, y ahora que hay un estadístico en el ministerio, yo me imagino que va a ser una de sus preocupaciones, ojalá así lo sea. Tiene que generar información para saber lo que tiene y para saber cómo toma decisiones informadas en materia de sostenibilidad. Información es una, y política es otra. Yo le digo a la gente, hay cosas que puede hacer en sus casas y que puede hacer en su comportamiento, pero tenemos como ciudadanos, como ciudadanas también que empujar un poco la prioridad política del ambiente. Tenemos que demandarla, tenemos que retar a nuestros, por ejemplo, a los candidatos, candidatas en una elección, a que nos digan no solo voy a reducir las emisiones, sino a decir cómo hacerlo un tema de movilización. Es un tema conflictivo. Los últimos 3 años han sido los de mayor número de acciones colectivas en ambiente. O sea, la gente se moviliza en las organizaciones de la sociedad civil, pero no sucede cuando se trata de llevar esto a prioridad política. Entonces, yo digo, aparte de lo puntual que podemos hacer en el comportamiento individual, como ciudadanos nosotros tenemos que empujar este tema a ser prioridad política. Gracias, Leonardo, gracias, don Freddy. Espero que cuando hablemos de esto el próximo año no se hayan multiplicado los problemas por 365. Son las 3:25, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden ver este programa en diferido esta noche, Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 minutos. Mañana no hay programa de matices porque juega la Sele contra Irlanda en Estados Unidos. Y también les recuerdo que hoy a las 7 tendremos toda la información en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.